Prólogo, introducción. El ejército revolucionario, dirigido por la sociedad de asesinos conocida como Night Raid, atravesaba uno de sus momentos más críticos. En los últimos meses, sus misiones habían comenzado a fracasar con una frecuencia alarmante. El imperio ya no era torpe ni predecible. Se había vuelto más astuto, más severo, y peligrosamente avanzado. Sus filas estaban ahora llenas de nuevos reclutas, soldados aparentemente disciplinados y eficientes. Pero la verdad era mucho más cruel. La mayoría de ellos no eran más que inocentes. Personas arrancadas de sus vidas y sometidas a horrores indescriptibles. No se trataba simplemente de adoctrinamiento. Era algo peor. Eran torturados, quebrados, despojados de su voluntad hasta que no quedaba nada en ellos salvo una obediencia absoluta. Una sola directriz: cumplir órdenes, sin importar el costo. Detrás de esta aberración se encontraba el infame Dr. Stilish. Nadie sabía con certeza cómo lo había logrado, pero había desarrollado una criatura grotesca, una larva parasitaria capaz de adherirse al cerebro humano. Su funcionamiento era tan perverso como efectivo. Permanecía inactiva, hasta que la víctima experimentaba niveles extremos de dolor y miedo. Entonces despertaba. Una vez activada, la larva transformaba al huésped en algo más cercano a un cadáver viviente que a un ser humano. Un soldado sin voluntad, sin emociones, cuyo único propósito era cumplir cada misión asignada. Además, alteraba el sistema nervioso y ciertas funciones cerebrales, eliminando la capacidad de sentir dolor. Aquellos cuerpos, vacíos pero funcionales, se convertían en armas perfectas para el campo de batalla. Para Night Raid, la situación era desesperada. Sabían que, en el fondo, estaban enfrentando a víctimas. Pero también entendían una verdad aún más cruel. El daño causado en sus cerebros era irreversible. No había forma de salvarlos. Con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Las bajas del ejército revolucionario aumentaban sin cesar. En el mejor de los casos, sus compañeros caían en combate. En el peor, eran capturados y convertidos en esas cáscaras vacías de lo que alguna vez fueron. Como si eso no fuera suficiente, las larvas conservaban fragmentos de los recuerdos de sus víctimas. Gracias a ello, el imperio podía rastrear escondites, rutas y estrategias. Cada refugio descubierto significaba otro golpe devastador. Uno a uno, los bastiones de la revolución fueron cayendo. Ahora, en el presente, todos los miembros de Night Raid se encontraban reunidos en lo que quedaba de su última base. Las anteriores habían sido destruidas sin excepción. Ese lugar era su último refugio, el único que aún permanecía oculto, el único del que, hasta ahora, no existía registro alguno. Nagenda se encontraba sola en su habitación, sumida en sus pensamientos. La situación era insostenible. Todo indicaba que la guerra estaba perdida. Del ejército revolucionario, apenas quedaban ella y su grupo. Un puñado de asesinos talentosos, letales en su especialidad, pero completamente superados por el número, la estrategia y los horrores que el imperio ahora desplegaba. Dejó escapar un suspiro pesado. Su mirada se posó lentamente sobre un cofre situado frente a ella. Aquel objeto era una recompensa obtenida tiempo atrás, tras una misión especialmente peligrosa. Nunca lo había abierto. Nunca lo consideró necesario, hasta ahora. Pero las circunstancias habían cambiado. Y cuando todo está perdido, incluso lo desconocido se convierte en una opción. Nagenda se incorporó de la cama y avanzó hacia el cofre. Al acercarse, pudo notar que tenía una cerradura de combinación, pero no era un sistema común. Los símbolos grabados en el metal pertenecían a un idioma extraño, antiguo, casi antinatural. Aún así, ella conocía la combinación. Mientras introducía los símbolos uno por uno, algo en el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió denso. El viento del bosque, que antes susurraba entre los árboles, cesó por completo. Afuera, las nubes comenzaron a cubrir la luna, sumiendo todo en una oscuridad más profunda, más opresiva. Cuando introdujo el último símbolo, el cofre se abrió, y en ese mismo instante, la temperatura descendió bruscamente. La llama de una vela cercana se extinguió sin resistencia, como si algo la hubiese sofocado. Nagenda no dudó. Introdujo la mano en el interior del cofre, tanteando en la oscuridad hasta encontrar algo sólido. Tras unos segundos, lo extrajo lentamente.
Era un libro. Su cubierta estaba forrada con lo que, a simple vista, parecía cuero, pero no lo era. La textura, las imperfecciones, todo indicaba una verdad mucho más perturbadora. Era piel humana. Nagenda lo abrió. En la primera página, una advertencia destacaba por encima de todo lo demás. No leer en voz alta. Un escalofrío recorrió su espalda al terminar de leerla, pero no se detuvo. Pasó la página. Y luego otra. Cada hoja estaba escrita con lo que parecía ser sangre cerca. Los trazos formaban símbolos desconocidos, acompañados de ilustraciones grotescas. Criaturas imposibles, monstruos cuya sola forma desafiaba la lógica. Sus cuerpos retorcidos, sus múltiples extremidades, sus rostros, si es que podían llamarse así, evocaban un horror tan profundo que incluso las generales del imperio habrían sentido inquietud al contemplarlos. Aún así, Nagenda continuó, página tras página, hasta que finalmente llegó a las últimas. Y fue entonces, cuando el verdadero peso de lo que sostenía en sus manos comenzó a revelarse. Las últimas páginas conformaban un capítulo extenso, casi obsesivo en su detalle. 15 páginas completas dedicadas a una sola entidad. El gobernante del infierno. El ser más maligno que había contemplado la existencia. El primero de los demonios, y, a la vez, el dios de todos ellos. Mefistófeles. Nagenda pronunció el nombre en voz alta, casi sin pensarlo. Y en el instante en que lo hizo, la tinta de la página pareció estremecerse. Las palabras se reacomodaron. El capítulo describía, con una claridad perturbadora, el método para invocarlo. No había ambigüedad, no había simbolismo difícil de interpretar. Era directo. Preciso. Antinaturalmente claro. El libro afirmaba que, una vez conjurado, Mefistófeles ofrecería un trato. Cualquier deseo. Cualquier petición. Sin límites aparentes. Lo único necesario era creer en él. Confiar plenamente. Nagenda entrecerró los ojos, analizando cada palabra. Era absurdo. Era peligroso. Pero también, era una oportunidad. La última. Sus hombres estaban muriendo. La revolución se desmoronaba. El enemigo no solo era más fuerte, sino que había cruzado límites que ya no podían contrarrestar por medios normales. Si aquello era real, entonces valía la pena intentarlo. Pasó un día entero. Un día en el que Nagenda no durmió. En el que apenas habló. Cuando finalmente salió de su habitación, reunió a sus camaradas y les dio una serie de órdenes muy específicas. Extrañas. Inquietantes. Necesitaba 5 velas de cera, 4 rojas y una negra. 2 cabras. Aceite natural. 4 litros de sangre. Dientes de ciervo. Piel de lobo. Rosas rojas. Y, por último, un esclavo zombi del imperio. El silencio que siguió a la lista fue pesado. Nadie entendía. Nadie se atrevía a preguntar. El repentino interés de Nagenda por objetos tan específicos, tan macabros, desconcertó incluso a los más experimentados del grupo. Pero ella era su líder. Y en tiempos como ese, las dudas eran un lujo que no podían permitirse. Así que obedecieron. Uno por uno, partieron a cumplir sus encargos. La mayoría de los objetos fueron relativamente sencillos de conseguir, dentro de lo que cabía en una guerra. Las velas, las rosas, incluso la sangre, todo podía obtenerse con el esfuerzo suficiente. Pero el último requisito, ese fue distinto. Capturar a uno de esos soldados vacíos, a uno de los infectados por las larvas del imperio, no solo era peligroso, era profundamente perturbador. Aún así, lo lograron. Y cuando finalmente regresaron, cargando con cada uno de los elementos solicitados. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Algo iba a ocurrir, algo de lo que no habría retorno. La medianoche había llegado, la luna se alzaba en su punto más alto, libre por fin de las nubes que antes la ocultaban. Su luz pálida caía sobre un claro del bosque, revelando una escena que parecía arrancada de una pesadilla. Un pentagrama, trazado con sangre aún fresca, se extendía sobre la tierra. Runas desconocidas lo rodeaban, grabadas con una precisión casi obsesiva. En cada uno de los vértices de la estrella ardía una vela. 4 rojas, dispuestas a los lados, y una negra en la punta que señalaba al norte. Alrededor del símbolo, formando un círculo imperfecto, yacían rosas rojas.
En el corazón de cada una, incrustado con violencia, descansaba un diente de ciervo. En el centro del pentagrama, había un hombre, atado de brazos y piernas, inmóvil. Alguna vez fue un granjero. Un hombre sencillo, que trabajaba para alimentar a su familia. Alguien bueno. Ahora no era más que otro de los soldados vacíos del imperio. Una cáscara. A sus costados, pieles de lobo reposaban como ofrendas. Más allá, al norte y al sur del círculo, 2 cabras permanecían atadas por el cuello, inquietas, como si pudieran percibir algo que los humanos no. El aire era pesado, demasiado quieto. Entonces, a esto hemos llegado. La voz de Mine rompió el silencio, cargada de frustración. A intentar invocar a un demonio. Su mirada se clavó en Najenda, llena de enojo y desconfianza. Como si la situación no fuera ya una porquería, continuó. Ahora resulta que nuestra líder cree en cuentos. Esto no es una estrategia, es desesperación, o locura. Guardó silencio un instante, pero no pudo contenerse. Y aunque ese Mefistófeles existiera, ¿qué nos hace pensar que nos ayudaría? Por lo que dice ese libro, suena incluso peor que el ministro. Najenda no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija en el pentagrama. Entiendo tu punto, Mine, dijo finalmente, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Pero se nos sacaban las opciones. Se giró apenas lo suficiente para mirarla. Es cuestión de tiempo antes de que nos encuentren. Y cuando eso pase, su voz se endureció, en el mejor de los casos moriremos. Una pausa. En el peor, terminaremos como ellos. Sus ojos se desviaron hacia el hombre en el centro del ritual. O algo peor, el silencio que siguió fue incómodo, pesado. No sé si esto es lo correcto, intervino Tatsumi, en voz baja. Sus manos se tensaron. Pero si seguimos así, más gente va a terminar sufriendo. Sus ojos se perdieron en el vacío por un instante. No quiero volver a ver algo así. Apretó los dientes. Sayo, y Ieyasu. Su voz casi se quebró. Juramos que no dejaríamos que nadie más pasara por eso. El resto de Nightright permaneció en silencio. No porque no tuvieran dudas, sino porque, en el fondo, sabían que Najenda tenía razón. Habían llegado demasiado lejos. Y ya no había vuelta atrás. Sin decir una palabra más, tomaron sus posiciones alrededor del círculo. El ritual estaba a punto de comenzar. Leona y Chelsea tomaron las velas rojas y, en completo silencio, las ungieron 7 veces con el aceite, dejando que el líquido espeso recorriera la cera como si la estuviera marcando. Cada pasada hacía que la llama titilara de forma extraña, inestable, viva. Al mismo tiempo, Shele, Bulat, Mine y Tatsumi se acercaron al círculo de rosas. Uno por uno, dejaron caer una gota de su sangre sobre cada diente de ciervo. La sangre no se dispersó, fue absorbida, como si algo la estuviera bebiendo. Al final, todos se hicieron un corte en la palma de la mano. Sin excepción, dejaron que su sangre cayera sobre la quinta vela, la vela negra, la que señalaba al norte. La llama creció, no en intensidad, sino en profundidad. Najenda dio un paso al frente. Con el libro abierto entre sus manos, comenzó a leer en voz alta. Del orden viene el caos. De la luz viene la oscuridad. De la vida viene la muerte. Del amor viene el odio. De la valentía viene el miedo. De la bondad viene la maldad. Al principio, su voz era firme, controlada, pero algo cambió. Las palabras comenzaron a salir de su boca con un ritmo distinto. Más lento, más pesado. Como si cada sílaba tuviera un peso propio. Y entonces, el idioma cambió. Najenda siguió hablando, pero ya no era una lengua que conociera. No era nada que hubiera escuchado antes. Sin embargo, las palabras fluían con una naturalidad imposible, como si siempre hubieran estado dentro de ella, como si solo estuviera recordándolas. Entre ese murmullo antinatural, algunas frases lograban distinguirse. Mefistófeles, yo te invoco. Mefistófeles, acude a mi llamado. Padre de la maldad, Dios de los demonios, enemigo de Dios. Te invito a este mundo. Entonces ocurrió. Sin que nadie lo decidiera, los demás comenzaron a hablar. Sus labios se movieron. Sus voces se unieron. No fue una elección. Fue una imposición. Nosotros te invitamos. Nosotros te invocamos. Escucha el llamado de tus seguidores.
Las palabras salían de ellos como un eco que no podían detener. Nosotros, los corderos del pecado. Nosotros, los asesinos de la noche. Te llamamos. El aire se volvió denso, pesado, irreal. Ven, oh Dios de las tinieblas. Soberano legítimo de la existencia. Manifiéstate. La temperatura descendió abruptamente. El aliento comenzó a hacerse visible. Aleja la luz. Abrázanos en las tinieblas. Báñanos en las aguas del pecado. El bosque murió. No hubo viento. No hubo insectos. No hubo vida. No nos dejes caer en la luz. Líbranos de la luz. Ahora y en la hora de los siglos. Un susurro final, casi quebrado. Amén. Y entonces, todo se detuvo. El silencio no era natural, era absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Fue en ese instante cuando el hombre en el centro del pentagrama comenzó a moverse. Al principio, apenas un espasmo, luego otro, y otro más, hasta que su cuerpo entero se retorció, no como un ser humano, sino como algo que estaba siendo manipulado desde dentro. Sus extremidades se doblaron en ángulos imposibles. Sus músculos se tensaron hasta el punto de desgarrarse, pero no se rompieron. Su boca se abrió, demasiado, y entonces gritó, un grito que no debía existir, un grito de dolor puro, absoluto, algo imposible, porque aquellos soldados ya no sentían dolor, pero lo que experimentaba en ese momento superaba cualquier tortura conocida. Era un sufrimiento tan vasto, tan profundo, que no parecía provenir del cuerpo, sino de algo mucho más allá, algo que, lentamente, había comenzado a mirar de vuelta. Las cabras comenzaron a chillar. No era un simple balido, era un alarido desgarrador, lleno de una agonía que no correspondía a un animal. Tiraban de las cuerdas, intentando escapar del círculo, pero algo las retenía, algo invisible. Entonces ocurrió, de sus ojos, y de sus bocas, empezó a brotar sangre, no en gotas, en torrentes. El hombre en el centro del pentagrama hizo lo mismo. La sangre se derramaba sin control, empapando la tierra, desbordando los límites del símbolo. Arriba, la luna cambió. Su luz pálida se tornó rojiza. Luego, carmesí. El bosque comenzó a susurrar. No era el viento, no eran hojas. Era un murmullo colectivo, incomprensible, que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Mefistófeles, ya viene. Los miembros de Night Ride intentaron moverse. No pudieron. Sus cuerpos no respondían. Sus músculos no les pertenecían. Pero sus bocas seguían abiertas. Y seguían recitando, como si algo los obligara a continuar. De pronto, todo se detuvo. Los cuerpos dejaron de sacudirse. Las velas se apagaron. La oscuridad cayó sobre el claro. Un silencio absoluto. La calma duró apenas unos segundos. Y entonces, las velas estallaron en luz. No como antes. Ahora ardían como lanzallamas, expulsando fuego violento que cambió de color. Morado, azul, negro. El pentagrama se encendió. Las llamas recorrieron las líneas de sangre como si fueran venas vivas. Las rosas comenzaron a marchitarse a una velocidad imposible, sus pétalos ennegreciéndose, colapsando sobre sí mismos. Los cuerpos volvieron a moverse. Pero esta vez, fue peor, mucho peor. Se retorcieron con una violencia antinatural, como si algo dentro de ellos estuviera intentando nacer. Y entonces, explotaron. Un estallido húmedo. Tejidos, huesos y vísceras salieron despedidos en todas direcciones. Pero no cayeron, no tocaron el suelo. Todo quedó suspendido. Y luego, comenzó a moverse. La sangre y los restos empezaron a arremolinarse, girando sobre sí mismos, formando una esfera pulsante. Una masa viva que latía como un corazón recién arrancado. Poco a poco, tomó forma. Primero, una silueta, luego, los tejidos, después, el músculo, y finalmente, la piel. Cuando la figura estuvo completa, un fuego negro la cubrió parcialmente, ocultándola por un instante. Y cuando las llamas se disiparon, había un hombre. Mefistófeles, el astado señor de las bestias. A primera vista, nada en él encajaba con la idea de un dios demonio. Su apariencia era la de un hombre joven, apenas rondando los 30 años. Su complexión era esbelta, elegante, casi delicada, pero cada uno de sus movimientos transmitía una precisión antinatural, como si su cuerpo fuera solo una forma adoptada por conveniencia.
Su cabello, blanco como la ceniza recién caída, caía en mechones desordenados, suaves a la vista, pero con una textura que parecía ignorar por completo el viento o la gravedad. Algunos rizos se curvaban de manera irregular, como si tuvieran vida propia. Sus ojos eran lo primero que delataba que algo estaba mal. De un tono claro a simple vista, casi plateado, pero al mirarlos con atención, había algo más profundo. Como si detrás de ese color se ocultara una oscuridad insondable. No reflejaban la luz correctamente. La absorbían. Su vestimenta era impecable. Un traje formal negro, ajustado con elegancia, de líneas finas y cortes precisos. El interior del abrigo mostraba un tono rojo oscuro, casi como sangre seca, contrastando con una camisa blanca perfectamente abotonada y una corbata oscura que caía con naturalidad. Bajo el abrigo, un chaleco de tono gris verdoso reforzaba su figura, dándole una apariencia aristocrática, casi noble. Demasiado perfecto. Demasiado humano. Demasiado incorrecto. Un cinturón cruzaba su torso, rompiendo la simetría de su atuendo, como un detalle fuera de lugar en algo que, por lo demás, parecía cuidadosamente diseñado para inspirar confianza. Y ese era el problema. Nada en él parecía amenazante. No había cuernos. No había alas. No había monstruosidad visible. Pero su sola presencia hacía que el aire se volviera más pesado, que los instintos gritaran en silencio, que algo primitivo dentro de cualquiera que lo mirara susurrara una única verdad: eso no es humano. Porque aquella forma no era más que una máscara. Una interpretación. Una versión que la mente podía tolerar sin romperse por completo. Y aún así, cuando sonreía, por un instante, algo en su rostro no encajaba. Como si debajo de esa piel, de esa elegancia, de esa calma, existiera algo vasto. Antiguo. Hambriento. Observando. Esperando. Su presencia no era imponente, no de la forma que esperaban. Era tranquila. Demasiado tranquila. Observó el lugar con curiosidad, como alguien que despierta en un sitio nuevo. Su mirada recorrió el claro, hasta detenerse en ellos. Entonces, ustedes me invocaron en este plano, ¿verdad? Su voz era serena, amable. Eso era lo más inquietante. ¿Tú, realmente eres el demonio Mefistófeles?, preguntó Mine, confundida, con un rastro de temor en la voz. El hombre sonrió levemente. Ha pasado mucho tiempo, dijo, desde la última vez que un humano pronunció mi nombre con intención. Sus ojos brillaron apenas. Pero sí, yo soy Mefistófeles. El silencio que siguió fue denso. Nagenda dio un paso al frente. Si eres Mefistófeles, entonces tenemos algo que pedirte. Uno a uno, los miembros de Night Ride se arrodillaron. No por obligación, sino porque algo en su presencia lo exigía. Adelante, respondió él, con una leve inclinación de cabeza. Mis oídos te escuchan, Nagenda. Ella se tensó. No había dicho su nombre. Nadie lo había hecho. El hombre, o lo que fuera, sonrió apenas más. Y bien, continuó, paseando su mirada por cada uno de ellos. ¿Qué es lo que Night Ride desea de mi presencia en este plano? Necesitamos ayuda, dijo Nagenda con firmeza. Poder. Lo suficiente para derrotar al imperio. Mefistófeles inclinó ligeramente la cabeza, como si ya conociera la respuesta. Déjame adivinar, murmuró. El buen doctor ha perfeccionado sus juguetes. Mentes rotas, cuerpos útiles, y ahora ustedes están contra la pared. Sus ojos se afilaron con un destello casi imperceptible. El ejército revolucionario reducido a esto. Nadie respondió. No hacía falta. No tenemos el poder suficiente, añadió Bulat. Por eso te invocamos. Mefistófeles sonrió. Una sonrisa, demasiado perfecta. Por supuesto. Pero ya lo saben. Nada es gratis. El aire pareció enfriarse aún más. A cambio de mi poder, ustedes deberán darme algo. Lo que pidas, dijo Akame sin dudar. La sonrisa de Mefistófeles se ensanchó apenas. Quiero las almas que cosechen en el campo de batalla. Una pausa. Todas. Sus ojos brillaron con un destello oscuro. Y cuando finalmente tengan al ministro, su ejecución deberá ser pública. En mi nombre. El silencio fue breve, pesado. Si eso es lo que pides, dijo Leone, esbozando una sonrisa ladeada, entonces tenemos un trato. Mefistófeles la observó, y por un instante
Algo en su mirada dejó de ser humano. Oh, no, susurró, casi con diversión. El trato ya estaba hecho desde que dijeron mi nombre. Mefistófeles extendió su mano frente a Nagenda. Un fuego rojo brotó de su piel, envolviendo su palma sin consumirla, ardiendo con una intensidad antinatural. Entonces, es un trato. Su voz era suave, casi cordial. Nagenda no dudó. A pesar del fuego, a pesar de todo lo que habían visto esa noche, tomó su mano. El calor no quemaba, no como debería. Era peor. Era un calor que no pertenecía al mundo físico, uno que parecía filtrarse directamente en sus huesos, en su sangre, en algo más profundo que no podía nombrar. Trato hecho. Mefistófeles soltó su mano con delicadeza y dio un paso atrás. Entonces, con total naturalidad, alzó su mano y deslizó la uña de su pulgar por su propio cuello. La piel se abrió, sin resistencia. Su sangre comenzó a brotar. Era roja, pero no del todo. Demasiado espesa. Demasiado densa, como miel oscura, como alquitrán vivo. La sangre cayó sobre una de las velas casi consumidas del ritual, y algo reaccionó. La cera y la sangre comenzaron a moverse, a fundirse entre sí, retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. Poco a poco, tomaron forma. Una copa, negra como la noche más profunda, con incrustaciones de rubíes que parecían latir. Mefistófeles la tomó. Luego, sin prisa, dejó caer más de su sangre en su interior, y añadió los pétalos marchitos de las rosas, que se deshicieron casi al contacto, convirtiéndose en un polvo oscuro que se mezcló con el líquido. El contenido de la copa se agitó por sí solo, como si respirara. Beban. Su mirada recorrió a cada uno de ellos. Solo un sorbo cada uno. Extendió la copa hacia Nagenda. Ella la sostuvo. Por un instante, observó el líquido en su interior. No reflejaba la luz. No reflejaba nada, como si fuera un vacío. Por la revolución, bebió. El líquido tocó sus labios, y algo cambió en su expresión por una fracción de segundo. Algo que intentó ocultar. Sin decir nada, pasó la copa a Akame. Akame la tomó sin vacilar. Bebió. Luego la pasó a Bulat. Bulat observó el contenido un instante, y siguió el ejemplo. Un sorbo. Luego Leone. Ella frunció ligeramente el ceño al acercarla. Había un olor extraño. No desagradable, pero tampoco natural. Aún así, bebió. La copa continuó su recorrido. Shelley la sostuvo unos segundos más de lo necesario, como si intentara entender algo, antes de beber. Luego Mine. Dudó. Pero al ver que todos lo habían hecho, bebió. Su rostro se contrajo apenas en una mueca de desagrado. El sabor no era amargo. No era dulce. Era incorrecto. La pasó a Chelsea. Chelsea la observó con atención, como si intentara analizarla, pero finalmente bebió. Su reacción fue similar. Un rechazo instintivo. Después, Lubbock. Apenas tomó el sorbo, su rostro se deformó en una serie de gestos de puro desagrado. Pero no dijo nada. Solo continuó. La copa llegó a Susanoo. Él bebió sin mostrar expresión alguna, como si aquello no le afectara, o como si lo ocultara perfectamente. Finalmente, la copa llegó a Tatsumi, el último. Tragó saliva. Sus manos se tensaron levemente al sostenerla. Por un instante, dudó, pero luego bebió, y al hacerlo, su expresión cambió de inmediato. Náusea, rechazo, algo más, algo que no podía explicar. El sabor no permaneció en su lengua, sino en su mente, como si hubiera ingerido algo que no debía existir dentro de un ser humano. Cuando terminó, devolvió la copa. El silencio cayó sobre el grupo. Mefistófeles los observó, y sonrió. No era una sonrisa burlona, era tranquila, como si todo hubiera salido exactamente como esperaba. Bien, dijo con suavidad. Con esto, mi parte del trato está hecha. Sus ojos recorrieron al grupo una última vez. Ahora, lo siguiente puede doler. Mucho. Las palabras apenas tuvieron tiempo de asentarse. Antes de que alguien pudiera responder, todos cayeron. El dolor los atravesó al mismo tiempo. No fue gradual. No fue creciente. Fue absoluto. Instantáneo. Night se desplomó sobre el suelo, aferrándose la cabeza, el pecho, el cuerpo entero, como si algo dentro de ellos estuviera desgarrándolos desde el interior. Los gritos comenzaron de inmediato. Desgarradores. Inhumanos. Las venas se marcaron bajo su piel, pero no eran normales. Se oscurecieron. Se volvieron negras.
como raíces extendiéndose a través de sus cuerpos. Desde sus ojos comenzó a brotar sangre, lenta al principio, luego sin control. El claro del bosque se llenó de sus alaridos, resonando entre los árboles, ahogando cualquier otro sonido. Y en medio de todo, Mefistófeles reía, no con locura, sino con una calma terrible. Su cuerpo comenzó a arder en un fuego azul, intenso, silencioso. Las llamas lo consumieron sin resistencia, deshaciendo su forma poco a poco. Primero su piel, luego su silueta, hasta que no quedó más que ceniza. Y aún así, su risa pareció permanecer un instante más en el aire. El dolor no cesó de inmediato, se prolongó, se extendió más allá de lo que cualquier mente podía soportar. Minutos que se sintieron como horas, horas que se sintieron como una eternidad, hasta que, finalmente, los gritos se apagaron. Uno por uno, el silencio regresó al bosque, pesado, sofocante. Los cuerpos permanecieron inmóviles durante unos segundos más. Luego, comenzaron a moverse, lentamente, temblorosos. Uno a uno, se pusieron de pie, sus cabezas estaban agachadas, sus respiraciones, irregulares, densas. Y entonces, alzaron la mirada. Algo había cambiado. Las sombras se habían adherido a sus rostros, marcando sus cuencas como si hubieran sido quemadas desde dentro. Sus ojos ya no eran los mismos. El blanco había desaparecido. Ahora eran negros, profundos, y en el centro, una pupila roja, viva, observando, despierta. Algo había nacido en ellos, y no había vuelta atrás.